Les doy la bienvenida a esta primera serie de videos donde vamos a empezar a desarrollar la teoría del delito. A este nivel vamos a analizar la acción, que vamos a conglobar en un concepto más genérico que es conducta para poder abarcar tanto la acción como la omisión, esto es los delitos activos y los delitos omisivos. Vamos a desarrollar el tema a lo largo de 3 videos. En este primero hablaremos del concepto de conducta y sus caracteres. En un segundo video consideraremos la discusión sobre la ubicación sistemática de la acción dentro de la teoría del delito y las distintas teorías sobre acción. Y en el tercer video, las causales de exclusión de la acción. Para comenzar, diremos que en conducta entonces abarcamos tanto la acción como la omisión. Y dentro del derecho penal, obviamente, solo son relevantes aquellas acciones u omisiones que están tipificadas como delito. En este sentido, las acciones serán aquellas que infrinjan una prohibición de hacer, esto es, violar una norma prohibitiva. En tanto que las de omisión será la desobediencia a un mandato de acción, esto es, violar una norma preceptiva o imperativa. Las tipificadas como delito suponen que se está ante el llamado principio de legalidad como un principio fundamental del derecho penal, que ha sido expresado con este aforismo, nullum crimen sine lege, que acuñara von Feuerbach, y que está consagrado en el artículo 18 de nuestra Constitución desde 1853. Lo concreto es que las normas internacionales de derechos humanos, definen mejor el contenido respecto de la conducta con apego al principio de legalidad, por cuanto hablan tanto de acción como de omisión. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, al consagrar este principio de legalidad, dice: nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos. Y otras normas del Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos guardan plena concordancia con esto. Así, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En los dos casos se hablan de actos y omisiones. Ahora, debo advertir que una de las categorías que la doctrina considera dentro de delitos de omisión incurre en un problema con el principio de legalidad. Son los casos de los llamados delitos de omisión impropia o comisión por omisión, que son supuestos que permiten equiparar delitos activos que puedan también concretarse de manera omisiva. El ejemplo típico es el de una madre que deja de alimentar a su bebé y entonces el bebé muere por inanición, y para quienes admiten estos delitos de omisión impropia, esto será un homicidio. Sobre esto debo señalar que en la serie de delitos de omisión hay un video específico donde se ve el problema que existe respecto de esa categoría de delitos con este principio de legalidad. Más allá de ello, lo cierto es que estas normas del derecho internacional de los derechos humanos lo que han hecho es incorporar dentro del principio de legalidad esta idea de que solo pueden penarse por actos o omisiones. Y esto podríamos, dentro de la fórmula del nullum crimen, consagrarla como nullum crimen sine conducta. Esto significa que nuestros estados liberales de derecho, propios de la cultura occidental, le ponen un límite al derecho penal y consagran lo que se llama derecho penal de acto, que es lo contrario al derecho penal de autor. Esto significa que a mí me van a juzgar por mi comportamiento, por mi conducta, no por lo que soy. Y en este sentido, esto que hoy consagra estas normas del derecho internacional, como el 11 de la Declaración Universal, el 9 de la Convención Americana o el 15.1 del Pacto Internacional, ya estaba en nuestra Constitución de 1853 en el juego de los artículos 18 y 19. El artículo 18 habla de ley anterior al hecho del proceso, ley previa, en tanto que el artículo 19 consagra el llamado principio de reserva, que lo que señala es que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. La idea aquí es que, por oposición a las acciones privadas, las que pueden ser captadas por el derecho penal son lo que podríamos llamar acciones públicas. Como señala Helmut Pfister, si el hombre no pone en marcha sus pensamientos, o al menos no deja que trasciendan hacia lo externo, lo que falta es un hecho por el cual pueda ser punible. No hay hecho. Por eso Pfister habla de derecho penal del hecho. Entonces tenemos que se trata de una acción o una omisión como comportamiento que sucede en el mundo exterior. Por eso es derecho penal de acto. Y además de externo, esa conducta tiene que también ser voluntaria. Y esto guarda relación con otro principio fundamental del derecho penal, que es el principio de culpabilidad. Ahora tenemos que recordar entonces que está prohibido el derecho penal de autor. No me pueden juzgar por lo que soy. No me pueden juzgar por mis pensamientos. Ahora bien, en cuanto a esta idea de englobar dentro de conducta tanto acción como omisión, se torna necesario establecer un concepto abarcativo de las dos formas. Y en este sentido aparece estos caracteres, un comportamiento que tiene que ser humano, y sobre esto vamos a volver, que como dijimos, tiene que ser voluntario y que tiene que ser exterior, por el tema del derecho penal de acto. Y aquí aparece el concepto que busca construir esta definición abarcativa, que es la evitabilidad, que sea un comportamiento evitable. En ese sentido, por ejemplo, von List señala que se adecua al concepto de acción la no evitación voluntaria de una modificación del mundo exterior. Con esto quiere englobar también dentro del concepto de acción a la omisión. Y como vamos a ver en el próximo video, von List suscribe la teoría causalista de la acción, la primera en el tiempo. Ahora otros autores como Haro Otto, un autor mucho más moderno, señala también la idea de evitabilidad como concepto unificador. Dice, la posibilidad de que la persona evite la conducta penada, sea acción u omisión, es presupuesto de obligatoriedad de toda norma penal. En definitiva, bueno, hay un esfuerzo por construir a la conducta como concepto abarcativo y la evitabilidad es una fórmula que también, como vamos a ver en el video que sigue, es utilizada por la teoría negativa de la acción. La verdad que no sé si es necesaria esta construcción en un concepto unificador. Lo concreto es que hay casos que es muy fácil diferenciar si es una acción, estamos ante una acción o una omisión, pero hay otros que son un poco más confusos. En este sentido, por ejemplo, si alguien tira a un bebé al aire, está cometiendo una acción, pero si omite atajarlo, está cometiendo una omisión. Y dentro de supuestos de derecho penal, de casos de derecho penal, podemos encontrar por ejemplo. Una persona es sometida a una cirugía con éxito y donde el médico, el cirujano, cumplió con todas las normas del lex artis, no hubo ninguna negligencia ni impericia, pero sin embargo después en el seguimiento del tratamiento sí aparecen defectos y eso genera que haya una infección y la persona fallezca. Otro supuesto es donde una cuadrilla hace un pozo para hacer reparaciones y cuando termina la jornada se van sin señalizarlo ni taparlo adecuadamente. Y lo que sucede es que una persona cae y se lesiona. Es cierto que para algunos autores
va perdiendo importancia la distinción entre si estamos ante una acción o una omisión, pero para la mayoría sigue siendo relevante porque distinguir si estamos ante una acción o una omisión nos va a permitir aplicar las reglas de los delitos comisivos o bien las reglas de los delitos omisivos. Y para llevar adelante esta distinción, sobre todo en estos casos que pueden presentarse como más problemáticos, una primera aproximación será recurrir a estas teorías naturalistas, precisamente a la teoría de equivalencia de las condiciones. Si yo suprimo, hipotéticamente, en el caso de médico, que suprimo la operación, bueno, no se hubiera infectado el paciente y no hubiera fallecido. Si yo suprimo la acción de cavar el foso por la cuadrilla, tampoco se hubiera caído la persona y lesionado. Mediante esta fórmula de supresión mental hipotética tenemos una primera aproximación, pero no explican bien algunos casos. De hecho, estos dos casos, el de la operación y el del pozo, no quedan satisfactoriamente explicados. Y para eso, bueno, varios autores van a hacerle un correctivo a esta teoría de la equivalencia de las condiciones. Así, Belzel, Jexes y Bacigalupo consideran que lo que hay que buscar es la acción y ver si estamos ante una acción ilícita. Porque si son lícitas las acciones, no va a considerárselos delitos de acción, sino delitos de omisión. Lo que tenemos que encontrar para que sea un delito comisivo, que estemos ante una acción, es que lo que hay es una acción típica, antijurídica y culpable. Y como operar a una persona siguiendo el lex artis y hacer un pozo no son acciones típicas antijurídicas y culpables, en esos dos casos lo que tendremos son supuestos de omisión. Lo que omitieron los operarios es señalizar y tapar el pozo, lo que omitió el cirujano es el seguimiento adecuado en el tratamiento para evitar la infección o en todo caso tratarla. Ahora, un supuesto interesante es el de, bueno, la activación de maquinarias. Y desde esa perspectiva nos trae un ejemplo que presenta discusiones, el de aquella persona que está en un estado de coma, en estado vegetativo, y sigue viva en base a la conexión a, por ejemplo, un respirador artificial. Y allí empieza a jugar la cuestión de la eutanasia si en algún momento se decide la desconexión y a partir de la desconexión la persona fallece. Por supuesto que no será un caso de eutanasia activa, que está prohibida. Esto es, por ejemplo, inyectarle una inyección letal a la persona. Eso es homicidio en nuestro derecho. Pero no sucede lo mismo con la llamada eutanasia pasiva, que lo que busca es omitir continuar el tratamiento. Por supuesto que aparece también ahí en juego el consentimiento o de la propia víctima o de sus familiares, en el caso de que está en coma, como en este supuesto. Y adviertan que en esta idea de eutanasia pasiva, donde lo que se busca es omitir continuar con el tratamiento, supone una acción que es apagar los equipos de soporte que lo mantienen vivo. Y entonces la discusión allí será, ¿esto es una acción o es una omisión? Y ahí las respuestas son, según la doctrina, diferentes. Y ahí se presenta un tema polémico. Ahora, yendo a las características de cómo debe ser la conducta, anticipé que tenemos que estar ante una conducta humana. Esto significa que no habrá conducta en la de un animal que nos ataca. Pero puede ser que sí la haya, obviamente no del animal, sino del dueño del animal, que por ejemplo utiliza ese animal como una suerte de arma para que nos ataque. Una discusión que aparece es si la persona jurídica puede llevar adelante una conducta relevante para el derecho penal. Históricamente regía la respuesta negativa con esta fórmula.
societas delinquer no potest. La sociedad no puede delinquir. Sin embargo, hoy en el derecho penal moderno aparece la posibilidad de que se le aplique derecho penal a las personas jurídicas. De hecho, en nuestro país así lo hace con la ley 27.401 del año 2017. Hoy hay responsabilidad penal de las personas jurídicas con penas previstas para las personas jurídicas, amén de que también pueden alcanzar las penas a los sujetos que componen esas sociedades. En ese sentido hay una discusión, porque gran parte de la doctrina tradicional, siguiendo la fórmula de que la sociedad no puede delinquir, considera que no puede existir conducta de una persona jurídica. Y eso es una discusión. Y la respuesta que demos a esa discusión va a depender del tipo de teoría que se suscriba respecto de la acción, que como anticipé, va a ser un tema que vamos a considerar en el siguiente video, pero sobre el cual vamos a volver en este enseguida. Ahora, para terminar con los caracteres, tenemos que es una conducta humana, con estas discusiones, que es una conducta, como ya dijimos, exterior, por esta idea del derecho penal de acto, y que es una conducta voluntaria, porque no hay conducta involuntaria. Esto va a tener que ver con una persona libre como parte central del sistema de derecho penal. Ahora, vamos a ver, como anticipé, el tema de la persona jurídica, su responsabilidad ante el derecho penal, pudiendo asignarle una conducta en base a las teorías. Y dentro de esas teorías vamos a encontrar que el sector tradicional iba a decir que no puede haber responsabilidad penal de las personas jurídicas porque no son conductas humanas. La persona es una persona de existencia ideal. Y eso lo afirmarán quienes sostengan una base óntica, una base natural, empírica y prejurídica de la acción. Y así lo van a sostener tanto los que han seguido la concepción causalista de la acción, por ejemplo, von Litz, como hoy señalaba, como los que han sostenido un concepto finalista de la acción, bueno, de la mano de Hans Belzel. Ahora, quienes están afirmando que sí puede haber responsabilidad de la persona jurídica, lo que parten no es desde una base óntica del concepto de acción, sino de un concepto normativo de acción. Y en este sentido, van a considerar que habrá conducta cuando el ordenamiento jurídico reconoce que hay conducta. Y este es un tema que genera la problemática de que será un concepto variable y que una de las ideas de considerar a la acción, incluyendo a la omisión, como prejurídicas, es evitar que se considere que hay acción en algo donde no hay acción, desde esa perspectiva. Este último concepto normativo es propio de corrientes funcionalistas. Y en ese sentido, si vamos a autores que sostienen una y otra postura, encontramos que, por ejemplo, niegan la responsabilidad penal de personas jurídicas, Cerezo Mir, en Argentina Edgardo Dona, y en cambio admiten esa responsabilidad autores como Jacobs, Hirsch, Silva Sánchez, y entre nosotros Spolansky, David Baibún y Esteban Rigui. Ahora, para ir concluyendo, tenemos que conducta supone estos tres caracteres: que sea una conducta humana, que sea una conducta exterior y que sea una conducta voluntaria. Y como vamos a ver en el tercero de los videos, hay ciertos casos en los que la conducta queda excluida y se lo hace por la negativa. Esto es, hay conducta si no se verifica una causal de exclusión de la conducta. Y eso se da en tres supuestos: estado de inconsciencia absoluta, y remarco que tiene que ser absoluta, por ejemplo, un caso de sonambulismo;
Un segundo supuesto, el acto reflejo, que se ejemplifica con el movimiento que produce la rodilla cuando la golpean en los controles médicos. Es un acto reflejo, un movimiento de los músculos. Y en tercer lugar, la fuerza física irresistible, que podemos ejemplificar con, por ejemplo, el viento, que que empuja un cuerpo como simple masa mecánica y ese cuerpo, al salir volando, golpea a una persona y la lesiona. Estos son los tres supuestos de causales de exclusión de la acción que vamos a terminar de analizar en el tercer video. Hasta aquí hemos llegado con este. Los espero en el próximo, donde vamos a considerar la discusión sobre ubicación sistemática de la acción dentro de la teoría del delito y las distintas teorías sobre la acción. Muchas gracias.